Buenísimas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí por las pantallas de NPI. Hoy vamos a hablar, como todos los martes, de temas sociales, de temas económicos, pero antes de ir con nuestro invitado y con el tema en sí, por supuesto tenemos que hablar del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Un día de lucha, un día de reivindicación, un día de conmemoración. Así que vaya nuestro homenaje a todas las mujeres paraguayas, a nuestras compañeras de trabajo que hacen posible que nosotros podamos estar al aire y que están con nosotros codo a codo trabajando acá en el canal, en la radio, en todos los medios del grupo. Nuestro homenaje a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, Día de Reivindicación. Estamos ahora sí con nuestro invitado, el doctor Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas de Uruguay durante el gobierno del presidente Pepe Mujica. Está en nuestro país visitándonos, dando unas charlas y queríamos aprovechar su presencia para hablar un poco de economía, de la economía uruguaya, de la economía paraguaya y de la economía en la región. Nos visita el doctor Fernando Lorenzo para hablar de inclusión financiera durante esta visita que nos está haciendo, pero vamos a hablar un poco de todo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Un gusto, muy bien, muy bien. La inclusión financiera, ¿qué es y qué significa, digamos, para una persona trabajadora, una persona que, realiza sus actividades económicas todos los días y que, de alguna manera quiere acceder al mundo de las finanzas? Yo diría que para entender las implicaciones que tienen los procesos de inclusión financiera, lo mejor es definirlo por su antagónico, que es la exclusión. O sea, la exclusión financiera es algo que no permite el acceso de personas, de ciudadanos, de empresas a servicios muy básicos financieros, servicios que son muy importantes para llevar adelante planes familiares, para llevar adelante emprendimientos, para lograr enfrentar dificultades como las que nos ocurren con frecuencia en la vida y de manera, algunas anticipable y otras de manera inesperada. Y los procesos de inclusión financiera lo que pretenden, como en muchos casos las políticas públicas, es de cerrar brechas de exclusión. O sea, asegurar un acceso más universal, más extendido, mayores niveles de cobertura a un conjunto de servicios que se supone que tienen una capacidad de mejorarle las condiciones a quienes pueden aprovechar de esos servicios para tomar mejores decisiones, para poder ir adelante o para enfrentar dificultades. Entonces, la inclusión financiera es una de las estrategias que se dan los países. En este caso estábamos aquí invitados por el Banco Central de Paraguay en un evento que está vinculado a la presentación de un proyecto de ley que se encuentra a estudio del Parlamento aquí, sí. Precisamente que trata de dar soporte normativo a algo que necesita soporte normativo. Sí. Algo que sin el soporte normativo ocurriría o no ocurriría, o ocurriría suficientemente lento como para que los procesos de exclusión se mantuvieran demasiado tiempo. Sí, el Banco Central también está haciendo un excelente trabajo en cuanto a educación financiera ya. Es una pieza. Claro. O sea, no hay forma de que ninguno de nosotros pueda aprovechar de herramientas, en general en la vida, si no está formado para usarla. Cualquiera que ha usado una herramienta sabe que tiene que aprender a usarla. Sí. Sea una herramienta electrónica, una herramienta de un jardín. Y las herramientas financieras son eso, son herramientas. Sí. No son un fin en sí mismo. Me pareció excelente el ejemplo de la exclusión, porque me vino inmediatamente a la cabeza un sector de trabajadores y trabajadoras del mercado, el mercado municipal número 4, que todos los días trabajan de sol a sol y que muchos de ellos y ellas no tienen acceso a un producto financiero, entonces financian su capital operativo con préstamos de usureros, que tienen unas tasas de interés altísimas y que devuelven en el día el préstamo que tomaron. A la mañana lo tienen que devolver a la tarde, con un interés a veces superior al capital. Durante un tiempo trabajó mucho una cooperativa en ese lugar para poder sacarlos de las garras de los usureros. Y esa cooperativa permitió que muchos de ellos puedan tomar préstamos
pagar esos préstamos a los 30 días, digamos, en cuotas largas, y así tener un capital operativo y salir de ese terrible flagelo que son los usureros, ¿verdad? Ellos estaban excluidos. Estaban excluidos de un acceso digno a esos productos que necesitaban y caían en manos de gente que se aprovechaba de las necesidades. Y cuando hay soluciones como las que ocurrieron finalmente a través de una herramienta cooperativa, se levantan restricciones de exclusión y se mejoran las condiciones a través de las cuales esa gente se financia y tiene, digamos, mejores posibilidades para realizar sus planes, para equivocarse o acertar, pero no para trabajar para otro y hacer todo el esfuerzo para otro. De eso se trata. Se trata de cerrar brechas de exclusión, brechas que vuelven no equitativo algo que no hay ninguna razón de fondo para que no pueda accederse equitativamente. Eso me parece que es un... ¿Cuáles son las herramientas más eficaces, más accesibles para la inclusión financiera? Lo primero, entendamos que estos procesos tienen esencialmente ideas de ampliar cobertura. Si se quiere, no exageremos con la palabra universal. Sí. Porque la palabra universal siempre es muy absoluta, pero sí de ampliar los niveles de cobertura, de acceso a determinados servicios. Y yo diría que hay 3 o 4 que son las piezas claves, ¿no? Lo primero es disponer de la capacidad de utilizar dinero electrónico asociado a una cuenta. Este segundo elemento que es asociado a una cuenta, que puede ser una cuenta muy simple en su estructura. Puede ser tremendamente simple, en el sentido de que es una cuenta en la que se hace... Todavía más simple, puede ser ni siquiera el concepto de caja de ahorro que tiene, puede ser un instrumento muy líquido, muy de fácil utilización, en el cual se deposita dinero y se usa como si tuviéramos los billetes y las monedas físicas. Eso es muy importante, poder tener un soporte vinculado a un tipo de instrumento financiero, los instrumentos de dinero electrónico, y que a través de ellos se tengan además gratuidad. O sea, esto es clave. O sea, no hay forma de entender por qué ocurrió la exclusión si no se entiende que hay razones por las que estaban excluidos. Y las razones eran en última instancia, puede haber argumentos culturales, institucionales, pero había razones económicas. Y era que por algo no eran sujetos de ser parte, ser clientes del sistema financiero formal. Te mataban con el promedio que tenías que mantener en la cuenta. Tenías que mantener en la cuenta las salarios mínimos. Las características de la cuenta, gratuidad, posibilidad de hacer movimientos con el dinero electrónico, que no haya saldos promedio, eso es muy importante. Y tercer lugar, que verdaderamente sea un instrumento que se pueda utilizar ampliamente. O sea, porque si nosotros tenemos dinero electrónico y nadie nos acepta el pago con tarjeta, estamos en un problema, porque nos dan un instrumento tecnológicamente muy moderno. Y se va la gente y retira todo el dinero y tiene que pagar otra vez en efectivo. Porque entonces es una estrategia de inclusión financiera es una estrategia de inclusión también de los comercios y devolverle a los comercios mucho más aceptable el uso de ese medio electrónico. Ahí intervienen mucho los aranceles que cobran, los sellos, las comisiones. Eso es un elemento de exclusión, claramente. Entonces, uno podría decir que hay un conjunto de elementos muy básicos que hacen a lo que un programa de inclusión financiera no puede faltarle. Eso en la banca persona o en la banca empresa. Acá en Paraguay, digamos, tenemos tanto el problema de exclusión en términos de los trabajadores dependientes, como en las empresas aquí, las microempresas, los trabajadores independientes, los trabajadores independientes, los cuentapropistas, son excluidos típicamente, y vaya si entendimos lo que es la magnitud de la exclusión cuando se trata de enfrentar dificultades como la pandemia. Absolutamente. En la cual yo creo que es como que hay cantidad de cosas que no tenemos que explicar más. Porque se vivieron patente, los vivió la gente, y la gente que padecía los problemas y la gente que estaba al lado de quienes padecieron los problemas y entendieron perfectamente que el papel que tiene el acceso a estos instrumentos. Por supuesto que cuando hablamos de inclusión financiera también estamos hablando de otros servicios que no están asociados a los planes iniciales. Normalmente facilitar las coberturas de seguros, acceder, dar mejores instrumentos de ahorro para la familia. Social. Y hay una pata
yo creo que es muy adecuado lo que acabas de decir. Hay una pata muy importante que es la conexión de la inclusión financiera con la formalización y con la capacidad de ejercer mejor los derechos que uno tiene de protección social en general. Exacto. Entonces, esto es un ensamblado de todas estas cosas y hay que verlo así. Sí. Y hay que verlo como un proceso. O sea, no es algo que ocurre en un día, se aplaude y ya ocurrió. Claro, ocurre en un instante y es mágico la transformación. En la pandemia vimos a muchísima gente que por no tener un trabajo formal no tenía siquiera una cuenta de cooperativa, de banco, de lo que fuere, para poder cobrar el subsidio que daba el gobierno. Totalmente. Entonces el gobierno tuvo que buscar una salida y llamarle de alguna forma a un instrumento para que puedan ir a los mercados a hacer las compras, llamarle la tarjeta cédula. Con el documento de identidad uno podía ir a hacer efectivo ese subsidio en cualquier comercio. Se tuvo que habilitar una herramienta electrónica que permita que aquellas personas que eran beneficiarias del subsidio paguen mostrando el documento de identidad. Y allí quedó patente la exclusión. No había forma de que cobren un subsidio del gobierno en plena pandemia. Casi que no se era ciudadano, ¿no? Exacto. O sea, la exclusión llegaba al punto de que no eras identificable para ser objeto de la solidaridad de la sociedad en un momento de muchas dificultades. Sí. Eso está en juego en este tipo de experiencias. Eso está en juego. Excelente. Bueno, inclusión financiera entonces es parte del trabajo que viene a hacer acá el doctor Fernando Lorenzo. En el próximo bloque queremos hablar un poquito de la economía y de lo que está ocurriendo post pandemia en Uruguay, en Paraguay, en toda la región, porque bueno, nos vemos afectados por la inflación, nos vemos afectados por otros fenómenos como el aumento del precio del petróleo y cómo va a impactar eso. ¿Qué va a pasar con las economías de nuestra región ahora que, bueno, estamos saliendo aparentemente de la pandemia? En el próximo bloque, después de la pausa. Seguimos aquí en contexto con el doctor Fernando Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, que, bueno, viene aquí a hacer un trabajo de consultoría y lo invitamos para poder hablar un poco de economía. Decíamos antes de la pausa, hablemos un poco de la economía en la región y cómo nos van a afectar estos fenómenos impensados quizás hasta hace unos días del conflicto Rusia-Ucrania y lo que conlleva el aumento del precio del petróleo, la inflación generalizada que se dio ya antes de este conflicto en todo el mundo prácticamente, con el aumento del consumo, el aumento de la demanda y de los precios de los bienes y los servicios. ¿Cuál es la perspectiva para la región, para nuestros países en el Mercosur? Yo diría que son perspectivas disímiles según los países, ¿no? Esto no va a ser lo mismo para cada uno de los países y siempre hay que tratar de evitar las generalidades que tratan de leer la realidad de cada país como si fuera idéntica o similar a la de los otros. Hay algunas cosas, mirado desde el punto de vista de economía como la paraguaya o como la uruguaya, se pueden hacer ciertas similitudes. Nosotros somos importadores de petróleo, o sea, no tenemos producción, y por tanto este encarecimiento del precio del petróleo irremediablemente implica aumentos de costos generalizados, aumentos de precios, aumentos del índice general de precio que repercute sobre el principal indicador de inflación que utilizamos en la economía y una pérdida de bienestar para la gente. Eso es indudable. Sí. Claro, eso convive al lado con una valorización de precios de algunos productos que exportamos. Sí, de nuestros commodities. Y por supuesto hay gente hay productores y empresarios que se benefician de eso. Entonces, hay que tener una mirada sobre estos fenómenos que si bien uno mira la macro, mira el conjunto, y sobre todo los economistas que tenemos tanta desviación a mirar y valorar los desempeños globales de la economía, porque es parte de lo que es la evaluación que naturalmente podemos hacer, hay que tener una mirada de las asimetrías que genera todo esto. Y esto está provocando asimetrías muy importantes. Claro, que encima, en Paraguay, en el momento que se valorizan determinados productos de exportación, ocurre una sequía, como está afectando a Paraguay, efectivamente es como que llega a la valorización de los precios y yo no tengo que vender, o tengo mucho menos para vender. Entonces, yo diría que hay, en todo este escenario, hay cosas que están ocurriendo que nos afectan para mal, claramente, otras que deberían ayudarnos, al menos a algunos ayudarlos, y un contexto generalizado de incertidumbre. Y la incertidumbre en economía
al menos el análisis económico en general identifica que la incertidumbre es un costo. Porque tomar decisiones bajo determinados niveles de certeza es como más barato. Claro. Y es muy caro tomar decisiones cuando uno no sabe efectivamente a qué se va a enfrentar. Entonces hay que actuar con precaución, con más cautela, hay que retraerse en cosas que se iban a hacer, que uno creía que las tenía que hacer y que le iba a ir bien, y dice, ¿y ahora cómo me irá? Sí. Entonces, yo creo que este escenario es un escenario muy convulso en el que de todos modos la economía tiene que dar análisis. Los expertos económicos están llamados a aportar sus análisis y ayudar a predecir qué es lo que probablemente pueda ocurrir. Siempre partiendo de la base de que cuando uno predice se equivoca. Todos nosotros, o sea, no hay por qué imputarle a los economistas sus errores de predicción, cuando en realidad es natural que haya errores de predicción. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocurren que no eran las que esperábamos que ocurrieran. Pero es muy importante que el análisis ayude a reducir la incertidumbre. Nuestras economías están padeciendo los efectos de la pandemia, y cuando creíamos que esos efectos se estaban diluyendo, aparecen estas nuevas circunstancias. Circunstancias que tienen un carácter inesperado, pero que tienen efectos sobre muchos de nosotros, algunos para bien, sí, otros para mal. Y yo eso no lo quiero perder de vista nunca. O sea, porque cuando uno muestra cifras macroeconómicas y dice, no, la economía creció 4%, eso siempre encubre que hay algunos a los que no vieron ese 4%. Claro. Y hay otros que vieron mucho más del 4%. Por supuesto. Nos decía un exministro de Economía paraguayo que esta inflación que estamos viviendo afecta mucho más a los sectores de, digamos, trabajadores de clase humilde, porque uno de los rubros que prácticamente se duplicó en porcentaje de inflación es el de los alimentos. Entonces nos decían, bueno, a ver, si la inflación interanual es del 8% a nivel general, la inflación en los alimentos es del 16%. Y eso afecta directamente a un sector de la población que está excluido, que está empobrecido. ¿Cuál tiene que ser el rol de los estados, del gobierno, cuando hay una crisis como la que se viene? A ver, en primer lugar, el Estado, a través de sus organizaciones monetarias, el Banco Central típicamente, tiene mandato actuar y controlar y usar sus instrumentos de política para que la inflación se contenga. Por tanto, el diseño institucional de los países tiene una institución que se encarga de eso. Sí. Ahora, cuando la inflación tiene origen en este tipo de cosas de las que estamos hablando, existe una discusión muy profunda en economía acerca de cuál es la eficacia que tienen los instrumentos monetarios tradicionales, porque enfrentar un aumento de los alimentos frescos a través de instrumentos que tratan de actuar sobre la demanda general de la economía es como tirar un tiro a veces que no va derecho al blanco, ¿no? Que no va directo al blanco. Entonces, tenemos un Banco Central que cumple diligentemente y de manera profesional con algo que su carta orgánica y la ley que rige y lo que la sociedad le confió a los bancos centrales que hagan, y tienen que hacer su trabajo. Por otro lado están los efectos que tiene, por ejemplo, que el origen de la alza de los precios esté concentrado en los alimentos. Sí. Eso, las implicaciones sobre los indicadores de pobreza son directas, porque la canasta con la que medimos la pobreza monetaria tiene un componente alimenticio muy importante, y la canasta de indigencia también, de pobreza extrema. Sí. Por tanto, eso no lo arregla el Banco Central. Digamos, esto hay que tenerlo claro. O sea, ¿qué instrumentos? La pregunta era, ¿qué instrumentos tenemos? Bueno, separemos. Tenemos una organización, se le dan herramientas, instrumentos y potestades para manejar instrumentos que actúan sobre algunas de las bases más importantes de la inflación en general. Pero cuando ocurren fenómenos localizados como los que estamos viendo, probablemente los efectos que los gobiernos tienen que cuidar van más allá de los monetarios. Van más allá porque están en juego las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso implica acciones específicas, programas, mejoras protección social. Protección social, programas de asistencia temporaria, porque esto no va a ser, a ver, nadie piensa que algunas de las alzas de los productos que están ocurriendo, de los alimentos, son una manifestación de que estamos viendo un cambio radical hacia... No, es un fenómeno que muchos creemos que tiene un componente muy localizado temporalmente y transitorio. Entonces,
ante problemas transitorios hay que usar instrumentos transitorios. Sí. Esas son reglas muy básicas del sentido común, ¿no? Cada uno de nosotros lo entiende, los gobiernos también lo tienen que entender. No hay que hacer un ministerio de la soberanía alimentaria, por decirlo de alguna manera. No por estas razones. Claro, si hay que hacerlo, hagámoslo por otras razones. Claro. Pero no deberían ser estas las circunstancias y la respuesta. Pero sí es un problema, así como fue la pandemia, una realidad de pérdida de ingresos totales por merma de actividad o por desaparición de determinadas actividades. Si no hubiera estado la mano solidaria del resto de la sociedad expresada en el Estado, a través de políticas específicas, ¿con qué instrumento se hubiera defendido la población afectada? Había que diseñar acciones específicas, direccionadas, y no mezclarlas con otras cosas que probablemente hay que cuidar siempre. Sí. Pero me parece que esta idea de que hay que tener mucho cuidado en elegir el instrumento adecuado para resolver el problema adecuado. Lo que está ocurriendo con los precios de los alimentos o lo que está ocurriendo con el precio del petróleo está fuera de nuestro control. Correcto. ¿De acuerdo? Está fuera de nuestro control, como muchas veces. El problema es con qué herramienta tratamos esto para hacer qué cosa. Si es en términos de política antiinflacionaria o de control de la inflación en general, o también nos preocupan las dimensiones humanas y sociales que están vinculadas a eso, que eso no le podemos pedir al Banco Central que se encargue de eso. Eso no es una labor del Banco Central, no tiene herramientas con lo que hacerlo. Hay medidas, anticíclicas, porque no sabemos si esta es una crisis que va a durar mucho. Estoy hablando del conflicto, digamos, entre Rusia y Ucrania y todo lo que esto implica. ¿Hay medidas anticíclicas que se pueden adelantar o hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos? A ver, en economía y sobre todo en lo que es la respuesta anticíclica, uno tiene que mirar dos cosas. Primero, efectivamente, si se trata de una circunstancia que es el resultado de una situación cíclica o es el resultado de un cambio de circunstancias que tiende a quedar. Si algo tiende a quedar, se actúa completamente distinto. Si tiende a permanecer, se actúa totalmente distinto que si es una cosa transitoria. En eventos transitorios, uno está llamado a ayudar transitoriamente, a dar una respuesta a esa dificultad. Eso fue lo que ocurrió en la pandemia. Nadie creyó que lo que estaba ocurriendo llegaba para quedarse. Duró mucho, ¿eh? Sí. Duró mucho. Yo no estoy seguro que los responsables de política económica en ninguno de nuestros países, al inicio de esto, tuvieran claro el tiempo que iba a durar y los efectos que iba a tener. Al menos en mi país estoy seguro que fue una sorpresa importante para los responsables de política económica. Hubiera sido para cualquiera que le hubiera tocado estar ahí un momento difícil para la toma de decisiones. Ahora, si tenemos la idea de que lo que está ocurriendo es transitorio, lo tendríamos que atender con respuestas muy puntualizadas, muy focalizadas y muy atendiendo al problema tal cual se entiende. Sí. Y eso me parece que es una máxima de la política. Y por supuesto hay una segunda parte de todo esto que es, no responde el que quiere y el que diagnostica bien, sino también el que puede. Sí, por supuesto. El que puede, o sea, si tiene recursos o no tiene recursos, si el Estado tiene una posición fuerte o no, si las circunstancias lo permiten. Hay cantidad de veces que los gobiernos, yo estoy seguro, que tendrían todos los deseos de hacer mucho más de lo que hacen, pero hay buenas razones a veces por las que no lo pueden hacer. ¿Cómo está Uruguay en este momento en términos económicos? Uruguay, yo creo que todos los indicadores, la lectura de todos los indicadores muestra que la superación de la crisis provocada por la pandemia es un hecho. Bueno, y la realidad económica y la realidad social de Uruguay mostró yo creo una gran resiliencia, una palabra que viene de otro lado, pero que la empezamos a utilizar para muchas cosas, mucha capacidad de resistir y tolerar un estrés muy grande económico y que afectó y sigue afectando a mucha gente. Yo creo que eso ocurrió. Ahora, hasta el momento podemos decir que la recuperación está en curso, pero hay sectores todavía de la sociedad, sectores de la economía, que todavía están padeciendo los efectos y me temo que la velocidad a la cual estamos revirtiendo lo que ocurrió no parece ser suficientemente veloz
para hablar en términos de aceleración, como para absorber rápidamente algunas de las cosas que ocurrieron. En el medio de eso, imagino que aquí en Paraguay pasa lo mismo, no lo tengo con tanto detalle, pero hay quienes les fue muy bien. Por supuesto. O sea, no perdamos de vista tampoco esto, porque de vuelta esa heterogeneidad hace que cuando algunos decimos, no, ya recuperamos la pandemia, y alguno levanta la mano y dice, yo no la superé. Claro. Y a veces no son ni uno ni dos, son muchos. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadoso, a mí me parece, con el posicionamiento, sobre todo la elaboración del discurso y la explicación de la situación, para no lesionar a gente que quedó muy lesionada con todo esto que ocurrió. Esto fue un acontecimiento mayor. Por supuesto. A ningún gobierno creo que se le puede imputar que haya estado en el origen de lo que ocurrió. Sí. Probablemente alguno más importante global, pero ninguno de nuestros países. Claro. Ahora, nos tienen que evaluar, y los ciudadanos tenemos derecho a evaluarlo por la eficacia con la que actuamos. Sí. ¿No? Hasta el Banco Mundial recomendaba mantener los subsidios, las ayudas, cuando todo todavía... el multilateralismo, Exacto, todo el multilateralismo, los que otrora eran más escépticos respecto a de qué manera el Estado tenía que colaborar y contribuir, hubo un reconocimiento general, porque estuvo y está todavía amenazado cosas que son muy importantes para la convivencia, son muy importantes, y la pandemia fue una situación de estrés máximo, y fíjese, acabo de hablar en pasado, y para algunos todavía lo es. Así es. Vamos a hablar en el siguiente bloque un poco del ejemplo de Uruguay en cuanto a política y economía y cómo se relacionan las decisiones políticas con la performance económica de un país. Vamos a tratar de entender un poco el fenómeno de Uruguay, a ver si nosotros tenemos esas oportunidades. A la vuelta de la pausa. Tercer bloque de En Contexto, hoy con el doctor Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Y antes de la pausa decíamos, hablemos un poco de la vinculación de la política, los gobiernos sucesivos que tuvo Uruguay y su desarrollo económico en este momento. Porque hay que decir que nosotros como país tuvimos una crisis muy grande en los años 90, una crisis que llevó a cierre de muchos bancos, una crisis financiera bastante complicada, aunque después eso generó un ordenamiento en todo el sistema financiero que hoy es prácticamente alabado por los organismos multilaterales. ¿Cómo se vinculan en Uruguay las decisiones de los sucesivos gobiernos y el desarrollo económico? Cambios de gobiernos, cambios de signo, aún así mucha estabilidad económica. Primera cuestión, Uruguay, al igual que Paraguay, a principios de este siglo, no durante toda la década de los 90, pero a principios de este siglo, finales del siglo pasado y este siglo, tuvo una crisis financiera también de enormes proporciones. En el año 2002 tuvo epicentro, en el año 2002, la situación fue muy grave, en el sistema bancario, en las finanzas públicas, en la situación de endeudamiento, en la extinción de determinadas instituciones bancarias, en aumentos de la pobreza inusitados en la historia del Uruguay, de la indigencia, pérdidas de ingresos y pérdida de oportunidades notorias. Por tanto, tenemos en común básicamente este proceso que fue muy destructivo en términos económicos y social, de inestabilidad financiera y con repercusiones económicas y sociales muy importantes. Y después compartimos también un proceso, con sus diferencias, pero un proceso de expansión, de ordenamiento de las políticas económicas en general, un ordenamiento de los bloques principales de la política económica, mejoras institucionales ocurrieron en nuestros países y un proceso de crecimiento y de mejora que, más allá de los niveles de partida de cada uno de los países y de las diferencias que tenemos, yo diría, ha sido una experiencia compartida. En Uruguay la llegada del Frente Amplio al gobierno en el año 2005 implicó un cambio importante en la vida política del país y un cambio muy importante en la concepción y la orientación con la que las políticas económicas se llevaron adelante. En un contexto, de cualquier manera, de que Uruguay tiene
yo creo, valiosos activos institucionales, valiosos. Que los activos institucionales, que son la construcción de reglas, de conductas, de actores que aceptan esas reglas, ha sido una de las cosas que permea toda la sociedad. Permea toda la toma de decisiones. Sí. Toda la toma de decisiones. Y las permea fuertemente, ¿no? Yo creo que eso es un activo del país. Y eso hace que las políticas tengan continuidades. En el marco, por supuesto, que los gobiernos cambian de orientación y tienen prioridades diferentes, puntos de vista distintos, rivalidades políticas, pero la institucionalidad, el valor de la institucionalidad, yo creo que se transformó en una especie de activo muy valioso en la sociedad uruguaya, que se preserva. Se preserva el juego político, que es duro, siempre es duro, y cuando involucra temas económicos, aún más duro. Está disciplinado por una actitud de los partidos en pugna, de aceptar que hay un conjunto de cosas que hacen a cómo se establecen las discrepancias y cómo se establecen las diferencias, que no tiene que lesionarlo todo. Claro, no existe el vale todo. Es que si existe el vale todo, es que las instituciones no hay... Si existe el vale todo, es como la mejor definición de que no hay reglas institucionales que nos limitan. O sea, siempre tenemos que tener limitaciones. O sea, los estados modernos, tal cual los conocemos, nuestras sociedades, con sus características y con sus deficiencias y sus virtudes, son sistemas reglados. Cuando esas reglas no están, cuando las conductas no están suficientemente enmarcadas dentro de instituciones, que la gente las cree en ellas, las respeta, las quiere cambiar muchas veces, existe, pero de eso se tratan las diferencias. Eso no hay problema. Pero eso, yo creo que en Uruguay existe una... en general, existe una virtuosa relación entre la estructura de partidos políticos y la forma en que el Estado lleva adelante sus cometidos. Yo creo que eso es una relación virtuosa, partiendo de la base de que los gobiernos actúan cada uno queriendo representar y representando intereses diferentes y perspectivas diferentes. Pero eso no implica tierra arrasada, que un gobierno llegue y haga tierra arrasada. Exacto. Porque la tierra arrasada... Todo lo anterior está mal y se empieza. Lo que pasa es que de detrás de eso, seguramente hay muchas cosas que un gobierno que llega quiere cambiar del gobierno anterior. Pero hay un problema cada vez que lleva al extremo una aproximación de este tipo. Los que padecen las consecuencias de los cambios radicales y digamos, de cambios en las capas tectónicas del funcionamiento de la sociedad y la economía, es la gente más vulnerable. Sí. Entonces, y en Uruguay hay una cultura, yo esto también lo quiero señalar, hay una cultura muy igualitaria. O sea, hay una institucionalidad, sí, fuerte, pero al mismo tiempo hay una valoración de la equidad muy importante. Y eso yo creo también disciplina, porque aún los que tienen más orientación hacia la equidad o menos orientación a la equidad son de todos modos bastante igualitarios. Claro, pero se construye en instituciones civiles ese sentido de equidad. Por suerte en instituciones civiles. En un momento alguno pensó que se podía hacer de otra manera. No, me refiero, algunos. Claro, me refiero a las cooperativas de trabajo, me refiero a las asociaciones, todo eso es todas estas organizaciones civiles. Todo eso es parte de ese tejido que llamamos institucionalidad. Sí. Y aquí en Paraguay hay instituciones que tienen muy extendidas, económicas. El cooperativismo es muy importante en este país, muy importante, en sus diversas formas. Tiene importancia social y económica. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando uno dice qué es el conjunto de elementos que definen la institucionalidad. Hay otras cosas que son más débiles. Sí. ¿De acuerdo? Sí, tenemos un pasivo gigantesco en cuanto a debilidad institucional en amplios sectores. Quizás está muy bien el sistema del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, en todo lo que tenga que ver con economía, las cooperativas, pero en el resto de las instituciones que tienen un alto contenido político, la debilidad institucional es un pasivo gigantesco. Y la construcción de instituciones sólidas, tarde o temprano, aquí me arriesgo a algo, si no se ataca ese problema, se transforma en una limitante para seguir progresando, tarde o temprano. Eso nosotros lo aprendimos
y con cierta modestia decimos es importante. Claro, nos afecta a todos. Porque nos afecta a todos. O sea, hay un momento en que no tener instituciones, yo digo, es un activo en Uruguay, es un pasivo. Porque si uno tiene que pensar en hacer negocios, llevar adelante, quiere saber si las cosas van a cambiar, si las cosas van a cambiar drásticamente mañana o pasado, o si estoy expuesto a una arbitrariedad manifiesta de parte de quienes tienen poder. Y eso me parece que está dentro de esa palabra tan flexible que es la institucionalidad. Pero en Uruguay yo creo que existe afortunadamente un intento de preservación de un conjunto de reglas, por supuesto en un contexto de discrepancias y de posiciones políticas tan enfrentadas como puedan serlo. Pero eso no, o sea, no, el hecho de que los gobiernos gobiernan y que las oposiciones se opongan no es un símbolo de debilidad institucional. El problema es cómo se resuelve ese conflicto. Si se resuelve razonablemente o se resuelve no muy razonablemente. En el último bloque queremos aprovechar para hablar acá con el doctor Fernando Lorenzo sobre el Mercosur. El Mercosur, que bueno, como bloque económico se desarrolló. ¿Cuál es el futuro del Mercosur? ¿Cómo lo ven desde Uruguay? En la vuelta de la pausa. Parte final del programa, hoy con un invitado de lujo, el doctor Fernando Lorenzo, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay. Y decíamos, queremos hablar un poco del Mercosur, que bueno, tuvo una evolución como bloque económico. ¿Cuál es la perspectiva ahora para el Mercosur y cómo lo ven principalmente desde Uruguay? ¿Y podemos o no desarrollarnos fuera del bloque? A ver, mirado desde la perspectiva de lo que representa el Mercosur para Uruguay, no quiero extrapolar a lo que son, sobre todo en cuestiones de posicionamiento de política exterior, uno tiene que ser muy cuidadoso de hablar en plural. Porque las políticas exteriores de cada país tienen su racionalidad, sus especificidades. Yo creo que nuestros países, en particular Uruguay, necesita del Mercosur, necesita del espacio económico regional y lamenta que no funcione bien. Yo creo que este es o sea, necesitamos que haga una contribución y la hace mucho menos de lo que puede hacerla. ¿Quiénes padecemos más esto? Los más pequeños, los que necesitaríamos más que ese acuerdo que nos implicó tanto esfuerzo y tanto sacrificio ser parte de él, diera los réditos que la apuesta estratégica que tuvimos debe darnos. Y esa es una responsabilidad que se dice, claro, el Mercosur es un bloque de 4 naciones, ahora con el ingreso de Bolivia, la perspectiva de ingreso de Bolivia, 5, pero es un bloque, somos iguales, somos todos estados soberanos, pero no tenemos iguales capacidades de influir cada uno de nosotros sobre el otro, ni tenemos las mismas posibilidades de causarle problemas al otro. Yo me imagino que difícilmente Uruguay le pueda causar algún problema relevante económico a Brasil. Dudo, tengo serias dudas. Entonces, me parece que el Mercosur, que necesitamos que nos dé un aporte. Yo no me imagino un desarrollo equilibrado de nuestras economías, las más pequeñas sobre todo, aquí sí hablo en plural, prescindiendo del Mercosur. Ahora, que el Mercosur no haga su contribución no implica que nosotros nos tenemos que buscar la vida. Tenemos que buscarnos la vida. ¿Qué significa buscarnos la vida? Buscar oportunidades donde no nos están ofreciendo otras que nos valdrían mucho. Y yo creo que tenemos todo derecho a mirar esta realidad muy críticamente. Y no, esto no se trata de ser pro-Mercosur o anti-Mercosur. Yo creo que es un debate fallido. Nosotros necesitamos que funcione y no funciona. O no hace la contribución que tiene que hacer. Y el paso del tiempo, ha pasado tanto tiempo funcionando mal, que a uno le da cierta frustración. Sí, además de frustración, es decir, cuando algo funciona mal mucho tiempo, no es fácil renovarlo. Se va a necesitar de un gran impulso político y un liderazgo que yo, en esto quiero ser bien claro, no todos tenemos la misma capacidad de hacer una contribución importante a que eso ocurra. No todos.
Yo creo que los procesos de integración y los procesos de generación de espacios económicos comunes son esfuerzos colectivos, pero no todos tienen la misma capacidad de construcción o destrucción. Sí. Y eso me parece que es algo que nosotros, economías más pequeñas, con características diferentes, no somos igualmente responsables de lo que ha sido este debilitamiento, que ya dura demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Y lo habla alguien que soy un entusiasta de la integración y fui, y quiero hablar en pasado, un gran entusiasta de lo que el Mercosur podía aportar. Incluso aceptando que Uruguay tuvo que hacer en los años 90 ajustes muy importantes de su estructura productiva para jugar el juego que nos abría el Mercosur. Después, cuando ese juego se vuelve más confuso, más distorsionado, sentimos, en cierto, yo creo con razón, los ciudadanos, las empresas sienten que hicimos grandes esfuerzos y que esperábamos que ocurrieran cosas que no ocurrieron. Y eso yo creo que en este tipo, que esto también hace a la institucionalidad. Esta es una parte de la institucionalidad que funciona muy mal y que afecta muy distinto la institucionalidad de una experiencia multinacional, de varias naciones, varios estados-nación. Tiene distinto valor para los grandes que para los pequeños. Doctor Fernando Lorenzo, gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer realmente escucharlo y compartir aquí una charla sobre economía, sobre inclusión financiera y sobre todos los temas tan interesantes que hoy nos planteó. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Nos encontramos mañana a las 21 horas aquí en NPI.